6 minutos, comenzamos entonces este primer café con Alberto Mayol, él es del Frente Amplio, sociólogo, dirigente del Movimiento Democrático Popular. ¿Cómo te va, Alberto? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Estamos también con el director ejecutivo de Libertad y Desarrollo, Luis Larraín, Aldo Casinelli, que es el director ejecutivo del Instituto Libertad, y Patricio Zapata, demócrata cristiano, abogado constitucionalista, presidente del Centro Democracia y Comunidad. Bueno, rapidito demos una pasada por el fútbol. Luis Larraín, pucha que está sufriendo la Católica, va avanzando ahí de a poquitito, pasito a pasito, con ese empate. Bueno, pero un punto es un punto, algo es algo. Despacito, ¿no? Despacita, como la canción de Fonsi. Bueno, está entretenido porque sí, la verdad es que los partidos son muy nerviosos y hasta el final se mantiene la incertidumbre. Pero ahí sigue la Católica, ¿no? En la punta, en un torneo que se va a decidir en las 2 fechas que quedan. Con la Universidad de Chile ahí acechando, ¿no es cierto, Alberto Mayol? O sea, la U ha hecho una pésima campaña, lo que habla mal del campeonato en general, pero efectivamente ganando un par de partidos al final se metió en la pelea insólitamente. Si gana el próximo partido que le queda pendiente puede quedar a 2 puntos y eso ya le da opciones reales. La U de Concepción desgraciadamente no ha estado a la altura en ningún momento que se le ha requerido para campeonar, pero es divertido. La Católica en el fondo ha hecho todo pero nos decían recién que la U estaba acechando a la Católica. En realidad la Católica ha hecho todo para ser acechada y la verdad es que son esos técnicos que te producen un problema después, porque después como que qué lata si sale campeón, porque como que el mensaje es incorrecto, pero ahí está, empatando de visita, ganando local y perdiendo de vez en cuando. A mí no me da lata salir campeón en esas circunstancias. Claro, pero es que después tenés que jugar a Libertadores. Bueno, Aldo Casinelli con su Audax italiano, la verdad que no tiene mucho que decir, me imagino. No, tenemos la final este fin de semana, el día sábado, juega la final Copa Chile. De la Copa Chile. Claro, pero no tiene mucho que decir porque perdieron. En el torneo no, con Temuco, pero está, lo que pasa es que están concentrados por la final del fin de semana. Ya. La primera final en 12 años, así que es muy importante. Claro. Y Patricio Zapata con Unión Española que empata, pero se queda sin Palermo. Así es. El director técnico. Parece que como que se esperaba eso, que no es mucha noticia o... Sí, él ya había anunciado que dejaba la dirección técnica a fin de año. ¿Ya? No queda nada, así que en el fondo yo quería hacer no es que me quiera correr, sí, un poquito me quiero correr. No, estuve en Tongoy el fin de semana largo. ¿Ya? Y entre otras cosas fuimos por el día a Coquimbo y la ciudad estaba embanderada. Saludos a Coquimbo. Sí, yo quería mandar un saludo a un equipo bien popular en la zona. Pirata. Un poco lo que pasa, no tanto como Wanderers en Valparaíso o Cobreloa en Calama, pero es fuerte el apoyo a Coquimbo Unido en Coquimbo. Así que yo vi la ciudad, yo fui el sábado. ¿Ya? Y estaba realmente totalmente embanderada, había grupos de gente en las esquinas con banderas, cantando, el ánimo estaba muy listo y tuvieron el triunfo. Así que tenemos a Coquimbo en primera división. Después de 11 años... Yo me alegré mucho. Tongoy tiene una relación ambigua porque es más Ovalle que Coquimbo, aunque le duele a la gente de Coquimbo. Yo soy tongoyino, digamos, pero alguna simpatía por Coquimbo también hay en Tongoy. Bueno, así que felicitaciones entonces a los piratas. A los piratas, sí. A toda la gente de Tongoy que celebraron tanto anoche. Un porcentaje de Tongoy que celebró. El otro porcentaje motivo es de Ovalle. El lado norte de Tongoy. Exacto. Está dividida, digo Tongoy. No, hay una sociopolítica de Tongoy. Sí, conozco Tongoy. De hecho, era parte de la comuna de Ovalle hasta la época de Pinochet y se le pasó a Coquimbo. Y ahora quiere ser comuna Tongoy y Coquimbo no lo deja. Pero pese a eso, mi saludo a Coquimbo. Pese a esa conducta imperialista de Coquimbo. Ahí va a ser mi aviso real. Ese era el aviso real. Bueno, nosotros aquí siempre hemos estado esperando la candidatura a algo de Patricio Zapata. Sabemos que va a ser por Tongoy, pero no sabemos si será diputado, alcalde. Algo va a ser. Claro. Algo va a ser. Bueno, pasemos a los temas más serios de política nacional, actualidad nacional, internacional. Tenemos el caso Palma-Salamanca, que ha sido todo el fin de semana, porque esto se conoció el viernes en la tarde,
o prácticamente, y fue comentado todo este fin de semana feriado, ¿no? Luis Larraín me decía justamente antes de salir al aire que él no le cree la preocupación por los derechos humanos a aquellos que justifican este asilo que le ha concedido Francia a Palma Salamanca, aunque recordemos que finalmente la solicitud de extradición se va a resolver en tribunales el 12 de diciembre, todavía hay una instancia. Pero son cosas totalmente distintas, la solicitud de extradición y el asilo político. Sí. En materia de extradición, la verdad es que el panorama internacional es diverso. Hay países que no tienen tratados de extradición, y eso por lo demás origina también con mucha habilidad por parte de quienes son perseguidos por la justicia. Recordemos el caso de Chang, que está en Malta. Recordemos el caso de Brasil, que durante muchos años tiene esta política, y por lo tanto el autor del robo del siglo, digamos, que fue un inglés, ha vivido, digamos, en Brasil, porque no tienen extradición. Pero la extradición es una cosa, la extradición, a lo mejor Patricio lo puede explicar mejor después, pero en el fondo son una vez que una persona es requerida por la justicia de un país, es cuál es la reacción de la justicia de otro país en cuanto a conceder o no que la persona viaje al país que lo está acusando. Pero me refiero que ese es el objetivo finalmente. Pero el asilo es una cosa muy distinta. Claro. El asilo se concede a personas que están perseguidas en sus países. Y en este caso se está concediendo a un asesino, al asesino del senador Jaime Guzmán, asesino condenado, confeso, de ese crimen y de varios más por lo demás, también del secuestro de Christian Edwards. Y a lo que yo me refería cuando tú me preguntabas al principio, antes del programa, sí, Cecilia, es que hay gente, yo creo que estas cosas hay que decirlas, porque no siempre se dicen, hay gente que se alegra que el asesino de Jaime Guzmán no sea castigado. Hay gente que lo justifica, que las condiciones que hay en Chile o que hubo en Chile, que la ley antiterrorista y todo lo demás. Pero la verdad es que la gente que se alegra, que hay alguna que incluso lo manifiesta en las redes sociales, no tiene una convicción, a mi juicio, y esto obviamente que es un juicio personal, una convicción por el tema de los derechos humanos en sí mismo, ¿no? Sino que tiene una posición en relación a los derechos humanos que hace una condena muy fuerte y claro, habla de los horrores cuando los derechos humanos de las personas cercanas a ellos, sobre todo cercanas políticamente, son atropellados, pero cuando se trata de los derechos humanos de personas de otra tendencia política, entonces no existe. Y también a mi juicio pone en duda, a pesar de que eso esta es una decisión administrativa, pero esto de que, por ejemplo, cuando hace unos días atrás que se cumplieron también, no me acuerdo cuántos años, pero de la detención de Jean Pinochet en Londres. Entonces alguna gente dijo, esto fue un hito muy importante porque demuestra que los derechos humanos son internacionales y que la justicia es internacional y todo lo demás. La verdad, yo cuando leí eso lo vi con alguna desconfianza, en el sentido de decir que primero siempre hay un elemento político y las instituciones de derechos humanos en los países, en Chile, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, yo lo he dicho y lo he dicho delante de su exdirectora que viene de repente a este programa, es un organismo capturado por la izquierda y en particular por el Partido Comunista. En Francia pareciera que es lo mismo, ¿eh? Entonces, esto de que los derechos humanos son tan universales tiene cualificaciones, como diría un científico. Los derechos humanos de la gente de izquierda sí, los derechos humanos de la gente derecha no. Y el otro elemento que es fundamental y que aquí también está influyendo en este caso particular, son los derechos humanos de los países grandes y los derechos humanos de los países chicos.
porque a mí no me vengan a decir que la vara para medir los derechos humanos es la misma cuando se trata de China que cuando se trata de Chile, por usar dos países que tienen un nombre bastante parecido. Entonces, creo que esos elementos al final están presentes. Bueno, a recordar solamente que el asilo fue concedido por la Oficina Francesa de Protección a los Refugiados y Apátridas, un organismo estatal con autonomía administrativa y financiera encargado de la aplicación de las leyes francesas y europeas y los convenios internacionales relativos al reconocimiento de la calidad de refugiado y apátrida y de su consecuente protección. Entonces, también está ese punto que de alguna manera le ata las manos al gobierno, porque ¿qué puede ganar el presidente Piñera o el gobierno chileno en reclamarle al gobierno francés, Aldo Cassinelli? Lo que pasa es que la manifestación respecto del gobierno francés tiene que hacerlo igual, y tú misma decías que hay un recurso en la Corte, que está tramitado por la Corte Suprema en Chile, falló unánime la petición de extradición, o petición unánime, ¿no? Patricio nos va a ilustrar después con eso, de la Corte Suprema, y eso se va a ver en diciembre. Lo otro es un tema administrativo, pero yo quiero centrarnos en lo que debiera pasar en Chile, o debiera estar pasando, o las reacciones que ha generado en Chile esto, y yo creo que la condena al atentado a Jaime Guzmán es un atentado no solamente a una persona, a un senador de la República elegido en democracia, sino que es un atentado a la democracia chilena, que en ese minuto se estaba reinstalando, y por lo tanto lo que este grupo trató de hacer con mayor o menor fortuna fue precisamente tratar de atentar contra la democracia, y eso es lo que aquí en Chile debiera instalarse. Es decir, hay una definición respecto de si estamos o no estamos a favor de la democracia en este país, y este hecho en particular marca una diferencia respecto de pensamiento, y ahí me parece que mucha gente en la oposición, muchos líderes de la oposición han estado muy certeros en términos de los argumentos también, para no ponerlos solos en la gente que estaba más cercana al senador Guzmán. Varios senadores del Partido Socialista, el PPD, el presidente de la Democracia Cristiana. Yo creo, por eso insisto respecto de la democracia como forma. Ahora, ¿cuáles son los argumentos, no es cierto, de Palma Salamanca y de sus abogados? En fin, que el juicio en su contra fue realizado en un contexto político aún sometido a la influencia política y judicial directa de la dictadura, que el proceso y los interrogatorios fueron realizados sin ningún respeto a los derechos humanos, empleando violencia y tortura. Bueno, en fin, y que según la ley francesa la condena ya prescribió, pues fue dictada hace más de 20 años. También dice el comité. A ver, Alberto Mayol. A ver, yo creo que aquí hay un hecho objetivo. Una oficina estatal de Francia le dice a Chile que su sistema judicial no está dando garantías a una persona que debe recibir, que Chile quiere recibir para poder someterlo a proceso en Chile. No, para que cumpla su condena. Porque ya está procesado, condenado, por eso, y estaba preso, se fugó el año 96. Pero resulta que lo que está diciendo es que su sistema judicial no es apto. No es apto, eso es lo que está diciendo. Y es enormemente fuerte que no seamos capaces de plantearnos la pregunta. O sea, creo que la oficina francesa no está diciendo que asesinar a Guzmán es correcto. Creo que nadie ha dicho que asesinar a Guzmán es correcto. Creo que es evidente que lo que está diciendo la oficina francesa es que las condiciones de igualdad de trato judicial son las que están lo que está en duda. Que probablemente tiene que ver con una serie de elementos históricos. Tiene que ver con el hecho de que hubo procesamiento y condena y juicio, y efectivamente estaban presos aquellos que cometieron actos de asesinato por un lado, y no lo estaban los del otro, con las condiciones carcelarias con las que tienen los violadores de derechos humanos más importantes, por una serie de asuntos, por el juicio de Pinochet probablemente también, que afectó internacionalmente. Son consecuencias, son esquilas de lo que hemos sido en la transición. Pero también. El juicio de Pinochet es muy posterior, digamos. No, me refiero que ahora la oficina dice, mire, a mí no me da garantía, me da garantía un sistema. Pero para efectos de juzgar o de pronunciarse sobre un hecho que ocurre un año, tú no puedes usar como argumento cosas que ocurrieron 10 años No, porque después. tú estás hablando ahora de un requerimiento de ahora, y ojo, además que se ha dicho aquí que es importante que Francia resulta que está contaminando el sistema judicial chileno, que esto es inapropiado. Mire,
aquí se puede decir muchas cosas de lo que dice Francia. Lo que está claro es que además aquí hubo un dato que no es menor y que quizá, incluso con este requerimiento al embajador, lo que se hace es solamente aumentar el problema. El gobierno chileno ya le había planteado al presidente Macron el tema. En circunstancias que se entiende que el Estado chileno está todo el rato diciendo de que este es un tema judicial, no político. Entonces, el presidente va y le plantea el tema. Es posible que incluso al presidente Macron, que no tiene ningún interés en favorecer a la izquierda, ni mucho menos, es posible que también le dé una mala impresión de que un país venga a decirle, un presidente en una reunión bilateral, le venga a hablar de un caso y de una situación judicial. Es posible que incluso le parezca muy impertinente que sea citado hoy día el embajador, y es posible que todo eso entorpezca todavía más el proceso. O sea, ¿deberíamos pedirle perdón a Francia después de esto? No, de lo que se trata. No, nosotros nos ponemos. A mí me gusta cuando la derecha se pone tan hostil con los países grandes, porque no es habitual, ¿ya? Normalmente éramos los alumnos ordenados que llegábamos al FMI a recibir instrucciones, ¿ya? Y de repente para estas cosas nos aparece, como con Pinochet, nos aparece la dignidad nacional. Yo convoco a que, como tú mismo dices, Luis, que si queremos enfrentarnos a los chinos con toda esta... que el gobierno dé la señal que no dio cuando los chinos han reclamado por lo de Tianqi, y nos pongamos firmes y digamos, no, China no entra. Por eso, Alberto, yo creo que Aldo Casinelli, después le damos la palabra a Patricio, sí. Que la relación o las opiniones tienen que estar aquí adentro, y aquí adentro es donde se tienen que generar las definiciones de quienes están a favor o en contra de la democracia respecto de este hecho. Es que no es el hecho, el problema es que está cambiando de discusión. Por eso estoy diciendo, aquí hay un tema que es sumamente relevante, que es el asesinato de un senador en democracia. Que hay un proceso donde se fue preso y se arrancó. Eso es. Y eso es lo que sucede aquí adentro. Y un país dice que no están las condiciones para que vuelva. Y en Chile. Pero por eso que es un asilado político. Por eso digo que aquí hay una definición interna de los actores políticos internos, de definir aquí nosotros cómo nos enfrentamos a esta situación. Políticamente, internamente. ¿Cómo nos enfrentamos a esta situación? ¿Estás a favor de fortalecer la democracia, de considerar que estamos en vigencia de un Estado de Derecho? ¿Estás a favor de ir a cualquier parte del mundo y decir que en Chile hay igualdad ante la ley? Lo que pasa, hay igualdad ante la ley, hay Estado de Derecho, hay vigencia de la institucionalidad. Entonces, eso es lo que tenemos en Chile, pero además tenemos democracia. Entonces, eso es lo que creo que hay que partir defendiendo, porque si tú no tienes unidad interna, difícil que puedas ir al frente. Patricio Zapata, y con esto nos vamos a ir a comercial ya. A ver, yo quiero recordar la tarea titánica que se impuso el gobierno del presidente Aylwin a partir del 90, en términos de empezar a hacer algo de justicia, y las reformas que impulsó el ministro Cumplido a la ley de justicia militar, a la ley antiterrorista. Muchas de esas reformas tardaron harto tiempo. El juicio que hace este Consejo francés, que es un consejo bien político, está integrado por 2 diputados, 2 senadores, intelectuales, activistas de derechos humanos, y quizá no se entendió bien durante estos últimos meses que el discurso tenía que ser de carácter político. No tan jurídico, sino de carácter político. El juicio que hacen no es sobre el Chile de hoy, es sobre el Chile del 94, porque la condena ya existe. El juicio que se hace por este Consejo es que cuando fue condenada esta persona, los tribunales chilenos, las policías chilenas, las leyes chilenas no daban garantías. No nos están juzgando en el 2018, nos están juzgando en el 94. La pregunta es, si uno piensa que esa persona tuvo o no la posibilidad de defenderse el año 94, el año 95, con todas las debilidades que tenía todavía la legislación, debilidades que fuimos corrigiendo con el tiempo. Yo me acuerdo de haber revisado el proceso. La verdad es que él estaba confeso. El uso de la tortura fue una práctica muy habitual durante la dictadura, y por eso que el ministro Cumplido impulsó la conmutación de penas a muchas personas que habían sido condenadas durante la dictadura porque se habían arrancado las declaraciones sobre la base de la tortura, porque habían sido juzgados por tribunales militares. Eso no aplica. Yo por lo menos no he visto ninguna gota de evidencia. Una cosa es lo que diga el abogado del señor Palma, de que él fue objeto de tortura. Lo que yo veo es que fue condenado por un tribunal civil, tuvo derecho a todas las instancias posibles, llegando hasta la Corte Suprema, y él nunca ha negado que asesinó a Jaime Guzmán. No fue el único asesinato que hizo el Frente Autónomo. Lautaro también mató a varias personas. Tiene razón, Aldo, es un atentado a la vida de una persona, eso es lo más grave,
es un atentado a la democracia que estábamos empezando a construir, porque fue parte de un plan de matar a varias personas. ¿Cómo se justifica el secuestro de Tristan Edwards? ¿Cómo se justifica el secuestro de un niño, como el niño Cruzat? O sea, estamos hablando de cosas que yo creo que lo primero es tener claridad respecto al nivel de desagrado, desacuerdo, rechazo o repugnancia que uno tiene. Después hagamos el juicio técnico. Yo creo que hay que convencer a Francia, no sé si es posible ya, y quizá lo hicimos mal, que la condena del 94 estuvo bien, no perfecta. Yo no sé cómo eran las condenas francesas en los años 52, 53, 54, cuántos se habían desligado de la herencia de Pétain. No sé cuántos se habían desligado los alemanes el 52, 53 de los funcionarios que todavía estaban ahí, que habían estado. No sé, a mí me complica un poco cuando la gente exige ciertas perfecciones absolutas. Yo soy autocrítico de la forma en que logramos ir haciendo más justicia, pero yo creo que el año 94, cuando se juzgó a esta persona por matar en democracia a un senador, por secuestrar, se hizo justicia que deberíamos poder defender ante Francia, con razones, con argumentos. Creo que hay que hacerlo de todas maneras, independientemente de otra cosa, y no confundirnos, no nos están juzgando por hoy, no nos están juzgando por el 2018, ya tenemos claramente muchas reformas legales operando, tenemos un sistema procesal penal distinto al que teníamos entonces, pero eso, yo lamenté que antes de que esto ocurriera, parlamentarios de centro izquierda e izquierda, como Alejandro Guiller, lo dije acá, hubieran hecho lobby para que se acogiera el asilo. Eso seguramente fue muy importante. No gente del Frente Manuel Rodríguez, sino político importante, un ex candidato presidencial. A la familia de Palma Salamanca. No, era todo. No, esa distinción la hizo él después, pero no. Él hizo un video en que él dijo que era importante que se le diera asilo a Ricardo Palma y a su familia. Y creo que eso ha pesado muchísimo en este Consejo. Bueno, nos vamos a ir a comerciales, nos acompaña como cada mañana a la universidad. En los comerciales seguíamos acá, ustedes seguían conversando, discutiendo sobre, a propósito del asilo que se le otorgó a Ricardo Palma Salamanca, reiterar que el comunicado de la Embajada de Francia en Chile fue muy escueto, ¿no es cierto?, a raíz de esto. La Embajada de Francia en Chile indica que la Oficina Francesa de Protección a los Refugiados y Apátridas es un organismo público que se pronuncia en total independencia en el marco de la ley francesa sobre las solicitudes de asilo que llegan a esta entidad. Sin embargo, ustedes están diciendo esto es un tema político, ¿no? Ir revisando la composición de este organismo, esta oficina. A ver, Alberto Mayol, conversábamos recién, comentábamos en comerciales, el hecho, por ejemplo, ¿tú crees que en Francia, cuando se enteran que, el ministro de Justicia dice todos los jueces, la mayoría de los jueces en Chile son de izquierda, o ese tipo de afirmaciones, puede contribuir a esta mirada yo creo que de confianza sobre el sistema? Yo creo que es indudable que cualquier país que va a hacer un informe sobre otro país trata de investigar cuál es el clima político, social respecto a un tema. Y respecto a los temas judiciales, en Chile hay muy poca prolijidad. Siempre las autoridades se lo pasan diciendo que no comentan los fallos judiciales mientras los comentan. Las autoridades se lo pasan diciendo que no van a intervenir mientras se exige prácticamente por sus aliados, qué sé yo, que hagan algo, que intercedan, entonces efectivamente yo creo que nosotros no tenemos no hemos logrado desarrollar una cultura respecto a los temas judiciales suficientemente clara para cuando las cosas nos perjudican, asumirla y aceptarla tal cual como cuando las cosas nos benefician. Y en ese sentido, y las condiciones de igualdad ante la ley también son discutibles respecto a los temas de la igualdad ante la ley, no solamente que la pena existe, que haya sanción, sino que además la magnitud de la pena y además la forma de cumplimiento de la pena. No es igualdad ante la ley el tipo de presidio que tienen los violadores de derechos humanos respecto al presidio que tienen otro tipo de personas que han cometido delitos. Y más aún, es insólito que los violadores de derechos humanos tengan un presidio de lujo versus personas que han cometido delitos menores que están en unas condiciones espantosas. Entonces, frente a eso, frente a esa combinación de factores, nosotros tenemos que hacer una autocrítica. Eso involucra que insisto, que no condenemos el asesinato humano, no tiene nada que ver, y que digamos que se merece estar libre Palma Salamanca, no tiene nada que ver, son cosas diferentes, pero tenemos que hacer una observación. Y si nos queremos poner, que a mí no me parece mal, si nos queremos poner así como, mira, sabe que los otros países no tienen nada que decirnos a nosotros, que se creen, ¿ya? Bueno, que eso valga en todas las dimensiones y no nos pongamos choritos para algunas cosas y nos ponemos complacientes para otras.
Bueno, hay otros, también a propósito de redes sociales que mencionaba Luis Larraín, en redes sociales también se recordó el tema de la extradición que se ha solicitado al ex DINA Armando Fernández Lario, que está en Estados Unidos y que todavía, como dicen, que lleva una vida de lujo, en fin, y que todavía no se ha logrado esa extradición. Y tú me respondías en... Sí, yo creo que es un caso totalmente distinto, porque el caso de Armando Fernández Lario fue el que permitió a la justicia de los Estados Unidos procesar a Michael Townley y a Manuel Contreras, digamos, ¿eh? De manera que eso corresponde a una modalidad que en algunos países existe, por así decirlo, parecido al caso de la FIFA, donde el testimonio de varias personas, entre otros el de Sergio Jadwe, como ha permitido a la justicia americana llegar hasta los cabecillas de esta organización, de esta mafia que existía en la FIFA y en la Conmebol. Entonces ellos conceden algunos privilegios a las personas que dan esa información. Es discutible, puede uno estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero es una cuestión totalmente distinta, porque aquí ahí el objetivo, en el caso de Fernández Lario, era simplemente que Fernández Lario colaborara con la justicia de los Estados Unidos para poder condenar a los asesinos de Orlando Letelier. Entonces yo creo que no se puede comparar. No, yo creo que... Mira, estoy de acuerdo que no es comparable el caso. Yo creo que nosotros podríamos estar... discutiendo cuestiones procesales y todo lo más, un poco en la línea de lo que ha dicho Patricio. Yo de verdad creo que esto es una farsa. Yo creo que esto es una decisión absolutamente política. Yo creo que ninguna gestión, en mi opinión personal, frente al gobierno de Francia tiene ningún sentido. Uno podría hacer una declaración, digamos, repudiando esta situación, pero no van a tener resultados. Creo que esta es una cuestión totalmente política, de organismos que en distintos países y en organismos internacionales defienden a la izquierda porque están capturados por la izquierda. Patricio Zapata. Yo, no puedo compartir ese escepticismo radical y total que tiene Luis con todas las organizaciones de derechos humanos y todos los organismos de derechos humanos. Yo no lo comparto. Yo reconozco que las personas que integran esos entes a veces tienen ideología y quizás debería pensar alguien de derecha por qué le han entregado el tema de los derechos humanos a la izquierda, y hacerse la reflexión hacia adentro, la introspección. Quizá ahí hay algo que darle vuelta, ¿eh? El tema de los derechos humanos no debiera tener signo político, y si a veces lo tiene, puede ser porque ha sido una bandera que la derecha no ha tomado en cuenta. Más bien, en el caso latinoamericano, ha sido remisa, ha sido indolente, ha sido ciega, ha sido sorda cuando se violaban gravemente los derechos humanos. Yo creo que hay un terreno en el que hay que avanzar. A mí me encantaría que hubieran juristas de derecha en estas instituciones, que uno pudiera decir que en Amnistía Internacional hubieran personas de pensamiento liberal o conservador. Ese es el mundo ideal. Ahora tenemos que hacer todo el esfuerzo. Mientras uno siga frente al tema de los derechos humanos en una actitud como de decir que en el fondo esto es pura política nomás, es solo política y nada más que política, no va a avanzar. En este consejo yo miré la composición, son 17 personas, me preocupé de mirar, hay 4 parlamentarios, uno es del Partido de los Republicanos, que es de derecha, hay una señora que es del sur de Francia, que es del partido de Macron, que es un partido más bien liberal. Hay varios juristas del Consejo de Estado francés que tienen un enorme prestigio el Consejo de Estado. Entonces uno puede, es más fácil, yo creo que es más fácil hacerse la vida más fácil decir son todos comunistas. Es más fácil empezar a ver el mundo en esos términos bien, digamos, blanco y negro. Yo creo que el mundo es más complejo. Nosotros tenemos una historia difícil. La semana pasada yo decía que tenemos cosas mejores que otros países de Sudamérica. Hemos logrado cosas importantes. Pero hemos tenido problemas. Entonces, cuando se condenó a esta persona, el comandante en jefe del ejército era Pinochet. Entonces, explicarle a una persona europea de que nosotros podíamos hacer justicia teniendo a Pinochet, ex dictador, como comandante en jefe del ejército, haciendo ejercicios de enlace y boinazo, requiere un esfuerzo, ya que está dispuesto a hacerlo. Ahora, si uno quiere mejor decir, no, son comunistas, no hay que explicarle nada a nadie, porque son todos comunistas, yo creo que no avanzamos. Yo creo que la derecha tiene que cambiar su actitud frente al tema de los derechos humanos. Así como hay una parte de la izquierda
que ha tenido un doble estándar que se le ha caído en la cabeza, porque lo que ha pasado en Venezuela, yo creo, ha servido para que mucha gente que durante años en Chile se hizo la lesa con el abuso que hacía Maduro, porque Alberto Mayol tenía razón en que tenemos que ser autocríticos, cómo está la igualdad ante la ley en Chile, la independencia de los tribunales en Chile, pero estarás de acuerdo conmigo que bajo ese estándar en que nosotros podemos tener un 4,7 o un 4,4, la Venezuela de Maduro tiene un 2,1. Si no somos capaces de hacer ese juicio, es complicado. Tenemos que hacer la autocrítica, tenemos que juzgar, pero yo pienso que así como esa izquierda, que fue muy indolente con Maduro y lo ha sido con Fidel Castro por largo tiempo, yo de verdad creo que no es bueno el discurso de Luis, en que simplemente asume que cada vez que alguien habla de los derechos humanos en el mundo, no está haciendo una contribución a que no haya masacre como la que hubo en El Salvador, como la que hubo en Perú con Fujimori, la que hubo en la dictadura brasileña durante 20 años, o la que hubo en Chile durante 17 años. Yo creo que la gran mayoría de las personas que está trabajando en el terreno de los derechos humanos lo hace con riesgo para su vida y lo hace por una convicción moral profunda. Si estamos en desacuerdo, discutamos, pero no nos metamos a todos como si fueran clones o drones de un partido soviético que ya no existe. Pero es que uno ve hechos, pues, Patricio. Uno ve, por ejemplo... A ver, yo creo que si puede haber una institución que uno diría que es el mayor violador de derechos humanos en el mundo, el Partido Comunista, históricamente, el que tiene más víctimas de lo que tú calificas bien, digamos, como atropello de los derechos humanos a partir del Estado, ¿ya? Ellos han capturado el sistema internacional de derechos humanos. Yo no puedo entender hasta el día de hoy que, por ejemplo, en el asesinato de el matrimonio Luxinger-Mackay, el Instituto Nacional de Derechos Humanos defienda y se pone de lado de las personas que fueron imputadas por ese asesinato. Porque dentro de este tipo de instituciones como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿sí?, hay una defensa de ciertos grupos, entre los cuales están las personas indígenas, digamos. Entonces, esas personas tienen un tratamiento especial, son clientes, por así decirlo. Y si esas personas están en un juicio, el Instituto Nacional de Derechos Humanos está de parte de ellos, a pesar de que pueden haber quemado a unos ancianos, pero está de parte de ellos, porque ellos son parte de su clientela. Fíjate que en Brasil, todo lo que hemos conocido, Bolsonaro, hemos hablado hasta el cansancio de toda esta cuestión, resulta... Estás en un día un poco Bolsonaro. Resulta que un Instituto de Derechos Humanos de las Naciones Unidas condenó el hecho de que Lula no se haya podido presentar a las elecciones. ¿Y por qué Lula no se pudo presentar a las elecciones? Porque fue condenado por corrupción. Después hay otro caso. El actual presidente de Bolivia, el señor Evo Morales, alega de que se atropellan sus derechos humanos porque no se le permite presentarse otra vez, por cuarta vez, a presidente de la República, en circunstancias que la Constitución de su país dice que no se puede presentar por cuarta vez. Está bien, pero entonces hay acogida a ese tipo de... Pero Luis, entonces cuando uno ve esos casos, dice, esto es un chiste. O sea, aquí son derechos humanos. No sé si tú supiste o estamos aquí en la pelea política. El año pasado estuvo por meses tomado. Es que son los hechos. Mira, el año pasado estuvo tomado el Instituto de Derechos Humanos por grupos de izquierda, porque el Instituto de Derechos Humanos consideraban ellos no estaba cumpliendo su tarea. Para que sepas que efectivamente hay gente que considera justo todo lo contrario de lo que tú estás diciendo. Solamente te digo esto porque además yo te podría decir, cambiando solamente el tono, decir, una oficina de un organismo internacional estableció que, y uno puede decirte entonces que resulta que el juicio a Lula fue un juicio improcedente, y entonces ¿qué tiene que hacer la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas metiéndose en eso? Eso es una prueba, una prueba de que es... que defienden a la izquierda. Un juicio, un proceso, Alberto Mayol, el uso de un juicio, de un proceso que eventualmente ha estado viciado, ¿ya? Donde hechos condenan al de izquierda. Pero un momento, un proceso que algunos consideran que está viciado, entre ellos el New York Times,
¿ya? Que es decir, que la CIA considera que está viciado, ¿ya? Resulta que, entonces, o sea, claro, es decir, que hay un grupo de gente que está allí en la planificación que se dice esto estuvo viciado, y se comenta, y un organismo internacional dice que es así, y tú lo consideras que es una prueba del comunismo internacional. Yo, la verdad es que en los últimos meses he estado leyendo mucho sobre la historia, para entretenerme, después del año 45 de la zona de Asia y Medio Oriente. Cualquier cosa que pasaba que era distinto a lo que significaba el orden de los países imperiales que tenían control sobre la zona, se decía, esto es comunismo. A tal punto que se logró configurar incluso comunismo allí donde no lo había, porque fuera tanto el nivel que era la locura permanente de acusar de comunismo a todo. Ahora, yo creo que cámbialo por extrema derecha. No, es que yo creo que tenemos que tener cuidado con ese tipo de generalizaciones, y creo que ha sido muy audaz, ¿ya?, en tu crítica, tratar de clientes a personas que son reconocidos internacionalmente con derechos, con una situación de derechos que es particular, ¿ya? Me parece que es complejo, y yo creo que simplemente que esto es una señal de que efectivamente, desgraciadamente, el aprendizaje de nuestra derecha es un aprendizaje lento, difícil, complejo, y que la llegada de Bolsonaro sencillamente ha despertado las ansias más primarias, primitivas y fetichistas, digamos. Yo todo esto lo pienso antes que siquiera supiese de la existencia de Bolsonaro. Sí, siempre lo he dicho acá. Pero la Cecilia sabe que siempre lo he dicho. Sí. Pero saliendo de la Guerra Fría... una frase, Patricio Zapata, una frase. No, y no vamos a comercial. Pucha, ya, vamos a seguir discutiendo mucho con Luis. Sí. Los institutos como Instituto de Derechos Humanos no fueron creados para defender los derechos de personas como tú y yo, o los que estamos acá, hombres, digámoslo así, de clase media, alta, heterosexuales, con cierta composición europea. No nos puede llamar la atención que el foco esté puesto en las personas privadas de libertad, que esté puesto en las personas que luchan contra el Estado, las personas de izquierda privadas de libertad, no las de derecha, porque yo no he visto al Instituto Nacional de Derechos Humanos defendiendo a los presos de Punta Peuco, no lo he visto. Bueno, ellos que están privados de libertad. Ellos tienen los derechos que pero y Palma Salamanca tampoco lo he visto. Es un asesino, no es un violador de derechos. Entonces, no te llama la atención que estos institutos estén principalmente trabajando con aquellas personas que respecto del Estado tienen dificultades para la inserción, la participación, los inmigrantes, te repito, los presos y los que luchan contra el Estado. Y obviamente hay que castigar a las personas que luchan contra el Estado, pero hay que tener especial cuidado de que el Estado no abuse. Por eso yo vuelvo una y otra vez, si no hacemos una división entre los abusos que comete el Estado, pero los abusos, a ver, es que esa distinción es muy importante. Ahí te estás desviando a otra cosa, porque tú estamos hablando de esos militares que están presos hicieron estamos hablando de crímenes de derechos humanos. Pero ahora tú estás ampliando la definición a personas que son abusadas por el Estado. Entonces, entramos en una cuestión. Los inmigrantes ilegales son objeto de abuso. Ya, vamos a ir a comercial. Del traficante que los trajo y del gobierno que permitió que los trajeran, obviamente. Vamos a ir a comerciales. Alberto Mayor, dame el titular sobre esto que van a hacer ustedes con las AFP. Y a la vuelta comerciales lo conversamos. Esta semana vamos a presentar una demanda a las AFP para discutir sobre la posibilidad de retirar los fondos en el momento de la jubilación. Ya. Eso en el contexto, por supuesto, lo hacen en que se está discutiendo ya el proyecto de ley de la reforma a pensiones. Esperamos el proyecto para ver cuánto tenía de profundización de este mismo modelo, y efectivamente lo vamos a plantear en ese. A la vuelta, entonces, ese también puede ser otro de los temas. Pórtate a WOM con minutos y gigas libres desde 15.990 en red 4G por todo un año y úsalos como quieras. Buen día. Último bloque del primer café. Alberto Mayol, Aldo Casinelli, Patricio Zapata, Luis Larraín. A ver, si brevemente Alberto Mayol nos explica un poco qué es esta idea de presentar una demanda contra la AFP. Nosotros llevamos un año, desde el año pasado, nosotros hicimos en octubre una denuncia respecto a una fiesta en el Caribe que hizo una AFP, la AFP Capital, donde nos pareció que no necesariamente eran las mejores formas de gastar los recursos que se obtienen a partir de las comisiones de la AFP, y nos pusimos a investigar varias cosas. La verdad es que tenemos muchos antecedentes de distintos elementos, pero nos parecía importante poner en juego un elemento central del discurso de las AFP. Las AFP lo que nos dicen sistemáticamente es que la gracia de este sistema es que la plata es tuya.
pero la plata uno no la puede sacar nunca, no la puede usar. Y este sistema aparentemente ni siquiera sería capaz de funcionar si uno pudiera sacar la plata. Entonces, ¿cuál es este sistema? ¿Es realmente la plata tuya? ¿O sencillamente esto es un discurso para que nosotros estemos cotizando sistemáticamente y finalmente no podamos sacarla? Nosotros vamos a requerir de si acaso es legítimo que la gente no pueda retirar su dinero cuando viene la edad de jubilación, o que no pueda haber otro tipo de administración, porque eventualmente podría ser que las personas tomen su dinero y estén forzadas a comprar una propiedad, hacer alguna otra clase de inversión, ir a otro tipo de instituciones que puedan ser otros gestores también en el momento de la jubilación y no necesariamente las AFP. Eso es lo que vamos a plantear y esperamos llegar entonces a una solución relevante al respecto. Ahora, les quiero decir que la cantidad de antecedentes que hemos ido recabando de gente misma del sistema, esto es gente que nos ha dado del sistema, donde nos dicen, por ejemplo, que no hay ninguna supervisión respecto a lo que están haciendo los ejecutivos de las AFP con sus propias inversiones, considerando que todo ejecutivo de este tipo está obligado, mandatado, a seguir las mismas inversiones con las cuales que toman las decisiones a favor de quienes son los inversionistas como nosotros, y ellos no lo hacen, y que tienen cuentas en paraísos fiscales donde hacen inversiones oscuras. La verdad es que es un tema bien delicado, y esperamos que esto genere una presión no solamente a nivel de los tribunales, sino que a nivel de la superintendencia, de una fiscalización mucho mayor en el sistema. Aldo Casinelli. Mira, aquí tenemos varias diferencias con lo que plantea Alberto y lo que ha sido el Frente Amplio en este periodo, desde que se inicia el gobierno. Lo que le interesa al gobierno es cómo solucionar el tema de las pensiones, no meter más temas en el debate. Y no hay acusación constitucional, ahora el Tribunal Constitucional, según entiendo, como está en la oposición, metieron muchos temas en el debate. Pero temas para solucionar los problemas. Para solucionar los problemas. Y aquí hay un proyecto que pretende solucionar el problema por dos vías. Uno, las pensiones, cómo se suben las pensiones hoy día de la gente que está jubilada o que está próxima a jubilar y que tiene bajas pensiones, que están básicamente el pilar básico solidario. Y dos, cómo mejoran las pensiones de la clase media, que es el segundo gran foco y que por lo general no se pone atención en términos estrictos. Y esas son las cosas que le preocupan a la gente hoy día. Entrando solamente un par de datos respecto a lo que tú planteabas. Las AFP para invertir tienen 111 normas que deben cumplir para invertir y tienen una superintendencia especial que regula todas las inversiones que realizan. Tienen que estar entregando información permanentemente. Entonces, pensar que los tipos llegan y hacen inversiones como se le ocurre, dónde se le ocurre, un gerente de inversión llega y hace lo que... Me parece que no va por ahí. Pero solo un ejemplo. Nosotros trabajamos con un equipo que está, por ejemplo, en Nanfri Golet, que es el anterior tesorero general de la República. Si uno hace un estudio y dice, esa plata, la plata que tú tienes ahorrada, compras una propiedad, la propiedad te da lo mismo prácticamente que la pensión. Y además te quedas con la propiedad. No pierdes la plata. La rentabilidad de la AFP en los últimos 40 años tiene prácticamente 8% la rentabilidad. El fondo canadiense, que era el fondo con que se comparó el gobierno anterior, tenía un 3% de rentabilidad en el mismo periodo, con riesgos mucho más altos. Las AFP han tenido menos de un año de rentabilidad negativa en términos totales. Un dato que es verdadero. Yo también te estoy diciendo un dato que es verdadero. La gente no vive la rentabilidad del 8 o del 3, vive con una cantidad de plata. ¿Cuánto es la rentabilidad de la propiedad hoy día? Si tú me dices en términos de renta, 8 o 9%. No fluctúa del 6. Sí. Mira, si vas por ese lado, no sí, vas. Luis Larraín. Sí, a ver, yo creo que lo que plantea Alberto es una maniobra más, digamos, de su grupo político, que una maniobra comunista. Respetable. No, en este caso no es comunista, es rasca, digamos, es bien distinto. De un grupo que se llama No Más AFP. No, yo no trabajo con No Más AFP. Y yo creo que al final la gente tendrá que decidir si prefiere que ese grupo No Más AFP y otra gente en torno a ellos maneje una cosa tan importante como son las pensiones, o que esto se haga sobre la base de reformas que hace mucho tiempo, aquí hay por lo menos 3 comisiones. La primera, la comisión Marcel, que justamente presidió el actual presidente del Banco Central, que nombró la presidenta Bachelet. Después la última es la comisión Bravo, que han hecho muchas proposiciones respecto a cambios. Pero por alguna razón nunca hemos podido hacer los cambios al sistema, excepto lo que se hizo en el Pilar Solidario durante el primer gobierno de Michelle Bachelet. Y yo diría anteriormente
durante el gobierno de Ricardo Lagos, cuando se establecieron los multifondos, cuando era Alejandro Ferreiro el superintendente, donde también se hizo un cambio. Pero hay muchos otros temas, como la tasa de cotización, como la discusión sobre las edades, que nunca se ha podido fraguar. El gobierno anterior mandó un proyecto en los últimos 6 meses, un proyecto como así de emergencia, porque obviamente en 6 meses no se iba a poder, pero no pasó ni los primeros trámites parlamentarios porque la propia mayoría que tenía el gobierno en las cámaras no lo aprobó. Y aquí hay un intento del presidente Piñera, y ese intento del presidente Piñera es de mejorar las pensiones, por una parte de las pensiones de los actuales jubilados, y por otra parte hacer cambios para que en el futuro las pensiones de los futuros jubilados sean mejores, y por eso se establece un aumento de la cotización del 4%, etcétera. Ahora, que no se puede hacer con la plata que está en la AFP cualquier cosa, eso es sabido desde el primer día, porque la plata es para pensionarse, no es para gastarla en cualquier cosa. Ahora, una de las críticas que tú haces, fíjate que el proyecto del gobierno del presidente Piñera lo resuelve bastante bien. Por ejemplo, hoy día, como decía Aldo, tú tienes muchas regulaciones para invertir tu 10%. 111 mencionabas tú, digamos, y eso tiene que ver con las inversiones que tú realizas. Pero aquí se está estableciendo una cotización adicional de 4%, en la cual tú vas a tener una libertad mucho mayor para invertir eso. Por ejemplo, porque ¿qué es lo que se va a hacer con el 4%? Se va a poder tomar planes que sean autorizados por la Superintendencia de AFP y la Comisión de Valores. Y entre esos planes, por ejemplo, se los ha dado a conocer, podrían haber el caso que decías tú, fondos inmobiliarios. Entonces podría alguien invertir en un fondo que se dedica a la inversión inmobiliaria. Entonces, ¿qué puede ser más o menos rentable que la otra? Entonces, ahora, ¿por qué solamente el 4%? Dicen algunos, bueno, es que porque existe el 10%, existe la regulación tan intrincada para el 10%, que te asegura una base para poder tener en el momento de jubilar una rentabilidad adecuada y con un riesgo adecuado. Bueno, este otro 4% va a intentar otras opciones, opciones que puedan completar el ahorro previsional y en definitiva te llevan a aumentar las pensiones. Eso es lo que está haciendo el gobierno y yo creo que, bueno, habrá que pronunciarse sobre esto en el Congreso. Pero ¿cuál es el grupo Rasca que decías tú? No más AFP. Ya. Bueno, la verdad es que no tendré tiempo para defender a la gente de No Más AFP, pero la verdad es que lo respeto mucho el trabajo que han hecho durante mucho tiempo, pero esto no tiene... No hay ni una propuesta. No, sí, de hecho hay una propuesta bien robusta, una propuesta técnica, una propuesta que está ahí sobre la mesa, que usted la puede discutir, todo lo que usted quiera, pero irónicamente, las únicas propuestas que hay en Chile, aparte de los gobiernos, no hay ninguna de partidos políticos, nada. Ahí está la de No Más AFP y una de las OFOFA, una cosa muy loca, o sea, nosotros hicimos una. Entonces, ¿nosotros quién? Nosotros, desde el Instituto Libertad se hizo una que respaldó Renovación Nacional. Había una propuesta de sistema de pensiones. En el periodo anterior, porque yo fui parte de la comisión de Valdés. Bueno, sería bueno que la distribuyeran, porque la verdad que las que se conocen son la de Sofofa y la de se distribuye donde corresponde distribuir para que la gente piense y todo. Lamento no estar incluido en esa posibilidad, pero mira, lo que quiero decir simplemente es lo siguiente. Yo creo que tal como aquí hay una necesidad, un principismo muchas veces de decir, por ejemplo, que lo que valga para uno valga para otro, yo creo que aquí alguien que no reconoce la enorme maquinaria de corrupción que dio origen y que en muchos aspectos sigue funcionando dentro del sistema de AFP, no es honesto, sencillamente. Nosotros nos encontramos simplemente cuando llamamos... El AFP nunca, jamás se ha perdido un solo peso. Pero sí, mira, están todos... Hay muchas maneras... En 35 años no ha habido nunca un fraude, no ha habido nunca una inversión indebida. Sabe cómo se AFPea una empresa. Alberto, ya. Patricio Zapata. Sí, a ver. Luis hizo una corta lista de cosas que se han hecho. Yo agregaría, porque se han hecho hartas cosas y la posibilidad de éxito que pueda tener este gobierno pasa, entre otras cosas, por tener una dosis de humildad importante y no pretender estar reinventando la rueda. ¿Cuál se le olvidó a Luis? Que yo creo que es una que toca muy, muy importantemente a la sensibilidad de la opinión pública. Mayor competencia. La licitación de la cartera nueva, yo creo que fue una reforma súper importante, fue bien resistida, para que los auditores lo sepan. Todos los nuevos entrantes al sistema laboral
son asignados por el sistema a la AFP que tiene la comisión más barata. Y se postula, hay una licitación y se quedan con ese grupo. Y eso ha significado un rebaraje y un movimiento que no ocurría antes de esa reforma. Y que el precio de la más cara. Exactamente. Esa competencia por la misma rentabilidad. Entonces yo quiero decir, a mí me parece que la idea que Alberto ha desarrollado me parece una mala idea, porque en el afán de agudizar las contradicciones o demostrar cuáles son las falencias conceptuales, ataca, yo creo, lo que tiene que ser nuestro propósito. Cómo mantener algo que yo creo que es bueno, ahorro que genera riqueza, que se invierte por gente que sabe invertir y que genera un retorno, en un sistema que tiene que ser de seguridad social, con mayor solidaridad entre generaciones, entre personas y con un pilar solidario más robusto. Entonces, me parece que al poner ustedes el acento en que las personas, ya que ustedes dicen que son tan dueños, cobrémosle la palabra, y vamos a sacar la plata, y que cada chileno y chilena trate de ser más astuto que un experto en capitales, y meta la plata en una casa, o la meta en... Yo te digo, eso destruye la idea de la seguridad social. Yo creo que más bien destruye la idea de la seguridad social. Es que AFP, ¿sabes lo que pasa? Si tú le haces reformas, por ejemplo, con la manera en que está vinculada la utilidad, con la comisión que se cobra, que es una cosa que hay que avanzar, porque no puede ser que si tú tienes un muy, muy mal resultado, eso no se refleje en los resultados de la administradora. Si tú tienes un mal resultado en tus fondos, que eso no se refleje en la administradora. Y al revés, si tienes un muy buen resultado en tus fondos, que no se refleje en la cotización o en la comisión. Entonces, déjate tener la idea. Yo creo que lo que se avanzó bajo el gobierno de la presidenta Bachelet, en términos de avanzar a la dirección de tener más solidaridad con una parte de la cotización, 2 de 5 era la propuesta de Rodrigo Valdés, no la deshagamos desde el Frente Amplio, con un planteamiento que yo creo que políticamente se parece demasiado a esa convocatoria que se hizo con tan tristes resultados, a que la gente se saliera de unos ciertos multifondos y se fuera a otros multifondos. Hubo gente que le hizo caso a esa convocatoria y perdió plata. Y perdió plata que es la plata de su jubilación. Entonces, este tema es demasiado serio. Yo creo que esta es una cosa que el Frente Amplio debería pensarlo. Nosotros estamos pidiendo a la institucionalidad que dirima. No estamos pidiéndole a las personas que tomen ninguna decisión. Estamos simplemente pidiéndole a la institucionalidad. En los malvados de las AFP y no poner el foco en la idea de la seguridad social es un error político. En todo caso, leía hoy que Augusto Iglesias, que es el hombre que está detrás de esta propuesta, dijo que esta reforma permitirá avanzar y solucionar problemas, pero no es la reforma definitiva y final del sistema de pensiones chileno. O sea, todavía hay mucho para seguir analizando en este tema, ¿no? Sí, y el foco no se debe poner solo en la AFP. Recuerda que el sistema de pensiones es mucho más que la AFP. La AFP es un actor relevante, importante hoy día en el sistema de AFP, en el sistema de pensiones, pero está el Estado, y por eso que el sistema hoy día se considera un sistema mixto, y lo que tienes que hacer para resolver es mejorar el sistema de pensiones como un todo, donde las AFP son un actor. Es que ahí tú tocas un tema muy importante, donde el aporte contributivo de las personas es relevante. El problema solo un segundo, porque un elemento que está recogido en el proyecto, que no sé si lo leíste o sí, lo conozco en el proyecto, sí. Los elementos que han salido, porque tú sí vas a poder retirar los excesos, parte de lo que obtiene después de tu edad de jubilación. Sí. Eso sí lo vas a poder retirar. Usted sigue trabajando después de su edad de jubilación y qué sé yo. Lo que pasa es que eso hoy día, tú Alberto, puedes no pagarlo, de hecho, hoy día. Alberto, eso hoy día funciona así. La gente se está jubilando 2 años después. Sí, claro. O sea, también en promedio. Claro, pero lo que te quiero... A ver, ya uno, por favor, ya. A ver, Alberto. Yo creo que es muy importante decir que el sistema hoy día, se habla mucho de que es un sistema mixto. Si fuera un sistema mixto, sería un sistema mixto en las 2 etapas, en la etapa de recaudación y en la etapa de prestación del servicio. Es decir, ese requisito lo pones tú. No, porque es obvio, porque si no lo que tienes es un sistema en el cual, con cargo a rentas generales, ¿ya? Tú te haces cargo de las pensiones realmente de los chilenos,
porque todos estos aumentos vienen de las rentas generales. De las pensiones de los chilenos que tienen menos recursos, eso es solidaridad. Y de los militares. Ese es el pilar solidario. Y de los militares, y qué sé yo. Los militares va por otro lado, porque hay un proyecto que va por la carrera militar, que es otro tema. Te haces cargo entonces a partir de la plata de todos los chilenos, pagada con otro tipo de impuestos, mientras que toda la plata que tiene que ver con las pensiones se va a entes privados que están orientados a dar inversión. Son los administradores. Perdóname. A la cuenta de las propias personas. No, es que ese es el punto. Se va a la cuenta de las propias personas. Una cosa es quien lo administra, el otro es quien es personas que no pueden hacer nada con ese fondo. No pueden hacer nada, pueden pensionarse, ¿cierto? Un sistema de pensiones. No pueden comprar helado de la manera que se lo digan. O sea, pueden comprarlo con la pensión, sí. Ahora, bueno, el tema tenemos todo el año para sí, vamos a tener un buen rato. Vamos a tener un buen rato. Algo que decía Patricio, lo último, que me parece interesante, porque este no es un sistema que se termine ahora, no es una reforma que vaya a terminar ahora y que se construye en base a muchas otras cosas. Es un Mercedes perfectible. El tema del pilar solidario lo toma este gobierno para seguir aumentando, y porque se considera que es un elemento valioso que se tiene que profundizar, no solamente hacia las pensiones más básicas, sino que hacia el sector de la clase media. Pero ayudaría al gobierno a despejar varias de las cosas que se han criticado, que por ejemplo dijera desde ya que puede ser que en una primera etapa este 4% va a poder ser administrado por las AFP actuales y por estas nuevas entidades, y que el 10% va a ser un coto más reservado para la AFP. Pero ¿qué pasa si en 4 o 5 años más estas nuevas entidades han demostrado seriedad y solvencia? ¿Por qué reservarle? Sí, bueno, pero mira, yo creo que es una señal entiendo el punto, pero fíjate una cosa, Luis Larraín. Llevamos 35 años con este sistema. Yo me acuerdo al principio del sistema, por ejemplo, no se podía invertir en acciones, solamente renta fija. Esto ha ido evolucionando, hay una gran cantidad de regulaciones. Claro, no hay una razón de doctrina en que tú puedes decir esto puede administrar y esto no. Hay una práctica de instituciones que la han administrado, que tienen ciertas reglas y todo lo demás. Ya, porque tenemos ese 10% obligatorio, que está sujeto a reglas de diversificación y todo lo demás, hoy día podemos tener ese otro 4%. Ahora, si tú me dices, si en 5 o 10 años más nos damos cuenta de que podemos ampliar la gama de inversiones para todo el conjunto de ahorro previsional, sí, yo creo que sí. Es más, actualmente el proyecto también contempla una serie de normas para introducir más competencia en el 10%, incluyendo instituciones sin fines de lucro, incluyendo más administradores. Entonces, obviamente que todo esto, yo estoy de acuerdo contigo en que uno tiene que ir construyendo el sistema de pensiones, que es una cuestión muy seria en todos los países del mundo y que se está discutiendo no solamente acá en Chile, sino que en muchas partes, sobre la base de la experiencia pasada y sobre la base de las cosas que van resultando. Hay gente que lo ha descalificado, pero hay un informe internacional que es Mercer Melbourne, que es una consultora la más prestigiada en estos temas, que ha puesto al sistema chileno como el 8º del mundo. Ahora, en algunas dimensiones está mucho más abajo, en otros está más arriba, etcétera. Pero bueno, vamos perfeccionando el sistema. Yo creo que la gente lo que quiere son mejores pensiones. Por supuesto. Bueno, se nos termina el primer café de este lunes. No alcanzamos a comentar esta cifra del IMASEC, 2,3%. Malita. Sí, está dentro de lo esperado. Ya siempre se dijo que hacia la última parte del año íbamos a converger a este tipo de IMASEC, porque acordémonos que en la primera parte del año teníamos sobre 5 y nadie ha dicho que Chile va a crecer 5, sino que ha dicho que iba a crecer 4. Tú dices la parte que se debe al gobierno anterior. Pero además, no solamente hay que ver el IMASEC. Yo creo que lo más importante, pensando en el futuro, Patricio, hay que ver las tasas de inversión, porque esas son las que te dan soporte al tema de largo plazo. También estuvo la cifra del desempleo el fin de semana, que se discutió mucho. Bueno, en fin. Oye, Patricio, sí. Igual que Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, en un video que circula por ahí, sin pretender ser para nada parecido a ellos, hago un llamado a los ciudadanos norteamericanos que están en Chile, que puedan votar, que lo hagan mañana, porque se renueva la Cámara de Representantes y 1/3 del Senado, y está la oportunidad concreta de ponerle un poquito de freno a este presidente Trump. Así que ojalá mañana haya una altísima votación en Estados Unidos y empiecen a recortarle a este personaje. Gracias, Patricio Zapata, Luis Larraín, Alberto Mayol, Aldo Casinelli. Hasta la próxima.